Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. En el día de hoy vamos a terminar una serie en la cual hemos estado trabajando ya durante algunos días. Ya sabe usted, si es de los que nos acompañan regularmente, que he estado hablando sobre el tema escogido para hoy, ¿sí? Escogido para este día, para este momento. Y hemos abundado en ese tema. El primer día dije que los escogidos son personas que viven por fe. Dedicamos todo un programa a hablar de ese vivir con fe. Luego, el programa subsiguiente, entonces dijimos que el escogido, la persona escogida, es una persona de vida decidida. Es una persona que vive decidida y determinadamente. Así es que hablamos de esa determinación y de esa decisión de seguir al Señor. Finalmente, en el más reciente programa, entonces hablé sobre el escogido como una persona que vive como guerrero, que pelea, que lucha. Es decir, que el hecho de ser escogido por Dios, el hecho de haber sido señalado por Dios para determinada cosa, no significa que no vamos a tener luchas, no significa que no vamos a tener batallas, no significa que no habrá guerras. Sí las habrá. Sí habrá batallas, sí habrá guerras, sí habrá problemas, pero Dios nos da la victoria. Hoy vamos a el último elemento, el nuevo elemento en esta serie, que es el escogido vive como instrumento de Dios, como instrumento escogido. No se puede ser escogido y vivir como cualquiera. El escogido por Dios, aquella persona que siente que Dios tiene un plan con ella, y eso es todo creyente, todo cristiano, todo nacido de nuevo, tiene que vivir en la expectativa de que Dios va a hacer algo conmigo hoy y que mi vida no puede ser una vida ordinaria. Tiene que ser una vida que glorifique al Señor. El que siente que Dios tiene un plan con él, esa persona entonces se ocupa de servirle al Señor con integridad, de modo que mi vida no sea un obstáculo a lo que Dios quiere hacer conmigo. Es así que el Señor entonces nos enseña a vivir como escogidos. Hay un versículo, y tal vez lea ese versículo y también lea el contexto que nos puede ayudar en este respecto. Saulo de Tarso estaba acabado de convertir. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, un joven religioso con fuertes convicciones, pero enemigo de la fe, enemigo de Cristo, enemigo del cristianismo. Perseguía a los cristianos y los arrestaba. Acerca de él, una vez se convierte, una vez nace de nuevo, el capítulo 9 del libro de los Hechos y versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, le dijo a Saulo de Tarso en su conversión, ve, porque instrumento escogido, esto es lo que le dice a Ananías, debo aclarar, ve, porque instrumento escogido me es este. Eso se lo dice a Ananías. ¿Quién es Ananías?
¿Y por qué Dios le da esa palabra acerca de Saulo de Tarso, que era un perseguidor? Ananías es descrito en ese mismo capítulo, unos versículos antes, el versículo 10, como un discípulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Un alto allí. Ananías era un discípulo. No confunda este término que se utiliza aquí en el capítulo 9 con el término que Jesucristo utilizaba para con el grupo de 12 que le acompañaban. Aquellos también eran discípulos, porque estaban aprendiendo del Señor, porque estaban siguiendo el camino del Señor. Pero no son esos los únicos discípulos. Habla de esos 12 como discípulos. Habla también el Evangelio de unos 70 que Jesús enviaba para evangelizar. Ellos también eran discípulos. Y habla de otro grupo, de una multitud que los seguía. Recuerda ese término, la multitud, dice, de los discípulos. ¿A qué se refería? Bueno, a ese pocotón de gente que admiraba, apreciaba a Jesús. No todos eran convertidos. No todos habían nacido de nuevo, pero todos de alguna forma se habían convertido en seguidores de Jesús. Unos por los milagros, otros por los sermones extraordinarios, otros por curiosidad. Estaban allí en la multitud, pero habían genuinos discípulos en esa multitud. Habían dentro de esa multitud gente que realmente apreciaba las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, la conducta de Jesús, el ministerio del Señor Jesús. Muchos de ellos estaban en un proceso gradual de ser discipulado hasta descubrir y creer en Jesús como el Mesías. Eso sucede en el día de hoy también. Gente que se está acercando, gente que está aprendiendo, gente que está siendo formada, y es gente con la cual tenemos que tener, pues, paciencia. Tenemos que ocuparnos de ellos. No todos se convierten con el primer sermón. No todos se convierten cuando les presentamos los 5 principios de vida eterna. Hay algunos a los que le toma tiempo, ¿sí?, ajustar su pensamiento, le toma tiempo rendir su corazón, les toma tiempo entregarse incondicionalmente en las manos del Señor. Aquí hay un genuino y auténtico discípulo. No era de los 12, pero era de los muchos que amaban y seguían a Jesús. No estaba en Jerusalén, a lo mejor ni siquiera era de los que conocieron a Jesús allá en Jerusalén, sino acá en Damasco, y en Damasco le servía al Señor. ¿Se da cuenta que los discípulos no son solo los de Jerusalén? Dios tiene discípulos en cada lugar. En su ciudad, Dios tiene discípulos. Hay gente en cada ciudad, en cada país, que en efecto sirven al Señor. Este se llamaba Ananías y tuvo una visión. El Señor le habló en visión, porque Dios habla en visión. Esto de las visiones, esto de la comunicación de Dios con sus hijos a través de visiones, no es exclusivo de una época como algunos pretenden decir. No, no fue exclusivo de eso. Antes de Jesús, la gente tenía visiones. Después de Jesús, vemos aquí que siguen teniendo visiones. Antes de Juan el Bautista, visiones. En el Antiguo Testamento, visiones. En tiempo de avivamiento hubo visiones. Y en tiempos ordinarios, regulares, también la gente tenía visiones. Dios habla a los seres humanos a través de visiones. El Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hay momentos en que gente se ha acercado a mí para contarme visiones que han tenido, experiencias que han tenido y cómo Dios les ha hablado. Es más, todavía más allá de eso, he tenido la experiencia de que una persona no cristiana
no religiosa, no convertida, no salvo, tiene una visión y Dios le habla a través de una visión de diversas cosas. He disfrutado escuchar a un inconverso contarme la visión que ha tenido y en ocasiones sueños que han tenido, experiencias que han tenido con Dios, y es el método divino para irlos atrayendo a una relación con Él. Cuando le dijo a Ananías en visión que allí estaba este hombre, Saulo de Tarso, y que él debía ir a la calle derecha y allí lo encontraría, Ananías recordó quién era Saulo de Tarso y recordó que era un perseguidor de la iglesia. Así es que de una vez presentó su argumento delante del Señor. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros también? Pero Ananías estaba siendo sincero, estaba siendo transparente. Señor, este es el que persigue a la iglesia. Este es el que nos ataca, este es el que nos arresta, este es el que nos hace daño. Y en ese contexto de la aclaración que está haciendo Ananías, Dios le está explicando que Saulo de Tarso está orando. He aquí, él ora, ¿sí? Saulo oraba, estaba hablando con Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Entonces, no solo Ananías, el discípulo, tiene visión, sino que Saulo de Tarso, el acabadito de convertir, que estaba ciego porque la luz lo había cegado, él también tuvo una visión y vio a Ananías, vio a este hombre que venía, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Un alto. ¿Se dio cuenta usted de que todavía Ananías no se ha dispuesto a la obediencia? Todavía Ananías no ha recibido la palabra con precisión y ya Dios le estaba diciendo a Saulo que Ananías, que un varón llamado Ananías vendría y oraría por él, etc. ¿Se dio cuenta de que Dios estaba comprometiendo a Ananías sin haber consultado a Ananías? Porque Dios sabe quiénes son discípulos fieles y quiénes van a decir que sí, sin importar las consecuencias. Habrá gente que diría, bajo ninguna circunstancia voy yo a orar por ese mal hombre. Bajo ninguna circunstancia voy yo a orar por ese irresponsable y enemigo de la iglesia. Pero no Ananías. Ananías era un fiel discípulo dispuesto a obedecer y Dios lo sabía. El Señor lo sabía. Así es que todavía no había aceptado Ananías la encomienda y ya Dios le había dicho a Saulo que en efecto Ananías habría de venir. El verso 13 entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es allí que entonces el Señor le dijo, ve. ¿Sí? Es una orden seca. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No había dado un paso todavía en el proceso discipular y ya Dios estaba diciendo, es instrumento escogido. Hoy yo quiero decirle que usted también es un instrumento escogido. Debo ir en este momento a nuestra primera pausa. Regreso de esa pausa para continuar hablando de esto. Les hago recordar que nuestro número telefónico para pedir la oración es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Estoy hablando sobre ser siervo escogido.
instrumento escogido por Dios, como lo es usted. Regreso ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. La primera sección de este programa estuve haciendo una introducción de cómo fue que le fue revelado a Ananías en visión que debía ir a orar por Saulo de Tarso, a quien también le fue revelado en visión que Ananías, o un varón llamado Ananías, vendría para orar por él, para ministrarle, para que recuperara la vista, para que pues recibiera esa bendición extraordinaria. Pero quiero leer nuevamente ese versículo 15, solo que esta vez quiero leerlo junto al versículo que viene inmediatamente después. La idea es tener todo el contexto. Versículo 15. El Señor le dijo, le habló a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, entiéndase por este, Saulo de Tarso. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Bien sabe usted que los gentiles son aquellas personas que no son judíos. Hay dos grupos de personas en este contexto. El uno, el judío, y el otro, el no judío. Me es instrumento escogido para llevar mi mensaje, para llevar mi nombre, para llevar mi evangelio, las buenas nuevas, en presencia de los gentiles. Acabadito de convertir, Dios está diciendo, tengo un propósito con él. Número 1, que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Predique de mí. Número 2 dice, y de reyes. Número 3, y de los hijos de Israel. Porque antes de terminar de leer ese por qué, sigue diciendo por qué, pero antes de eso, ¿observó usted los grupos gentiles, reyes y los hijos de Israel? Israelitas y descendientes, reyes, autoridades y a los gentiles. Había un programa de Dios para ese hombre. Lo interesante es que hay un programa de Dios para usted y hay un programa de Dios para mí. Es diferente al programa de Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo. El programa para mí es diferente. Tal vez yo le voy a predicar a otro tipo de gente, pero todo hombre de Dios y toda mujer de Dios es parte de ese programa divino para hacer algo. La diferencia es que hay gente que no percibe, no se entera, no se ocupa, no pregunta, no indaga delante de Dios para saber si estoy haciendo lo que debo hacer para glorificar al Señor. Todos los hijos de Dios deben vivir como escogidos. ¿Y cómo vive un escogido? Pues un escogido vive interesado en saber y realizar aquella tarea para la cual fue escogido. Hasta aquí lo que hemos leído es reyes, gentiles y los hijos de Israel. Y todo el mundo se siente feliz con esas cosas porque a todo el mundo le gusta oír esas declaraciones. Tú le vas a predicar a gente, a ricos, a pobres, a necesitados. Nos encanta, pero la revelación que tuvo Ananías no termina allí. Hay algo más. Esto se lo está diciendo a Ananías, ni siquiera se lo está diciendo a Saulo, sino a Ananías. Escuche el resto de esta revelación, porque yo le mostraré a Saulo, y le mostraré significa voy a informarle, voy a hacer que sepa, que se entere, porque yo le mostraré, oiga, cuánto le es necesario
padecer por mi nombre. Padecimiento. Que nos hablen de reyes, nos parece maravilloso. Que nos hablen de predicarle a multitudes, nos parece hermoso. Pero allí está incluida la palabra padecimiento. Padecimiento. Vas a padecer por mí. Yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Un escogido de Dios no es una persona que ha sido librado de los padecimientos. Un escogido de Dios no es una persona que ha sido librado de los problemas. Yo tengo que enfatizar esto porque hay gente que se desanima porque Dios le dijo que va a hacer cosas hermosas y luego vinieron problemas. Porque Dios le dijo que los habría de utilizar poderosamente y luego tuvieron dificultades. Lo uno no cancela lo otro. Lo uno no invalida lo otro. Padecimiento fue un recurso que Dios utilizó en la vida de Pablo para que se cumpliera su ministerio. Gracias o cuando menos debido a la encarcelación, Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a jueces, de predicarle a legisladores, de predicarle a gobernantes, ¿sí? De predicarle a reyes. Eso no ocurrió porque el rey lo mandó a buscar para comer con él. Eso podría ocurrir también. Pero en el caso de Pablo, Dios se valió de la encarcelación, del arresto, para llevarlo a distintos lugares. Hubo comunidades en las cuales el apóstol pudo predicar, pudo ministrar, debido a que el barco en que iba arrestado encalló y debido a una tormenta terminó en esa isla y allí fue instrumento de Dios. Instrumento de Dios para ganarse para Cristo a los presos que estaban con él juntamente arrestados, para ganarse para Cristo, ministrarle del Señor a los guardias, los que lo custodiaban y lo llevaban, y en la isla en la cual encalló. Y Pablo podría decir, pero esto no es un viaje misionero. No tiene que ser un viaje misionero. Nuestra vida es un viaje misionero. ¿Cuándo vamos a aprender esto? Mi vida es un viaje misionero. Su vida es un viaje misionero. El viaje misionero no es lo que emprende cuando sale hacia otro país para predicar. Eso también lo es. Pero la vida nuestra es misionera. La vida nuestra es una misión. La vida nuestra es una tarea. Y cuando Pablo llegaba a una isla por accidente, él entendía que accidente es instrumento de Dios en muchas cosas. Cuando llegaba por sufrimiento, él entendía que sufrimiento es instrumento de Dios a menudo. Dolor, padecimiento, cárceles, problemas, insultos, ataques. Es recurso divino para que podamos dar testimonio bajo ciertas circunstancias y poder de esa manera bendecir a otro. Viva como un instrumento escogido. Es decir, comprenda que su vida es un viaje misionero a través de esta tierra, a través de este mundo. Somos instrumentos de Dios escogido y sufrido. Lo uno no cancela lo otro. Déjenme leer esto y vamos a nuestra próxima pausa porque es poderoso. Lo vuelvo a leer. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En el viaje misionero de Ananías, tuvo que quebrantar los prejuicios. A veces Dios nos manda a predicarle a gente acerca de la cual tenemos una muy mala opinión. Entonces, Ananías opinaba muy mal de Saulo. Lo conocía,
sabía de él, había oído de él y estaba prejuiciado. Dios quiere que venzamos nuestros prejuicios para ir y predicarle a aquella gente que Él ha escogido, a los cuales Dios quiere usar. Lejos estaba de la imaginación de Ananías cuán grande en Cristo habría de ser aquel Saulo de Tarso. Voy a nuestra pausa y regreso. Yo regreso porque tengo mucho más que decir de esto. Así es que no se aleje, no se desconecte, quede cerca, que me falta más cosas que decir acerca de cuán escogido de Dios es usted. El número a llamar en este momento es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Quiero dedicar estos últimos minutos a ese término, escogido. Escogido es elegido o seleccionado. Decir que usted es un elegido de Dios o un escogido de Dios o un seleccionado de Dios le coloca en una categoría especial. Esa categoría en la que los hombres están como resultado de esa acción divina. Es una categoría en la que estamos por lo que Cristo hizo, por lo que Dios hizo, ni siquiera porque nos ofrecemos voluntarios. El escogido no es uno que se ofreció, es uno que fue señalado. Y no hay duda de que nuestro corazón acepta y nuestro corazón sigue y nuestra vida se entrega y se dedica. Pero la realidad es que usted ha sido escogido como una iniciativa divina. Usted no había nacido todavía y Cristo había decidido ya morir en el Calvario para salvarle a usted. Él había decidido perdonar sus pecados. Así es que Cristo vino a la tierra y se ofreció por usted antes de que usted siquiera naciera. Es el apóstol Pablo quien nos dice que aún estábamos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos amaba. Desde entonces, aun cuando no nos habíamos convertido, aun cuando no mostrábamos ningún interés por Él, ya Él nos amaba. Esa acción divina es la que nos coloca en esta condición, esta categoría que se llama escogido. Usted está en esa categoría de Dios, en esa categoría del Señor, pero tiene que vivir así. Hay que vivir como escogido cuando somos escogidos. Es mejor la vida, es más fácil vivir cuando entiendo que Dios me ha llamado y me ha escogido para algo. Usted fue el seleccionado por Dios para, y si quiere, coloque puntos suspensivos. Yo podría saber o no saber para qué me escogió Dios, pero lo que tengo que saber sobre todas las cosas es que en efecto me escogió. Y una vez uno acepta que me escogió, esa palabra va a llegar. Vea que en el pasaje que estaba leyendo hace un instante en el capítulo 9 de los Hechos, es Pablo, Saulo de Tarso todavía era su nombre, quien fue escogido. Pero a quien le fue dicho eso fue a Ananías. Una cosa curiosa, en el cuerpo de Cristo hay tal percepción que cuando alguien está siendo señalado por Dios para cierta tarea, para cierta función, el cuerpo comienza a percibirlo. El resto de la iglesia comienza a percibirlo. Las células, la materia que forma los dedos y la que forma los ojos y la que forma la lengua, por mucho que se parezcan, están programadas genéticamente para una función. Así es que
ese órgano viene programado para ser lengua, viene programado para ser diente, viene programado para ser uña, para ser cabello, para ser piel. Y el cuerpo de Cristo es así, y nosotros miembros en particular. Así es que es de suponer que esa programación genética espiritual viene con cada creyente. Usted ha sido preparado por Dios para determinada función. Y Dios ya le dio, no solamente le programó la función, las cosas que estaban preparadas, dice Efesios 2:10, preparadas de antemano para que caminásemos en ellas. No estoy negando, todo lo contrario, yo soy uno de los que afirma constantemente ese asunto de mi voluntad y mi decisión, pero estoy diciendo, los escogidos por Dios son gente decidida, son gente determinada. Así es que no hay uno mejor para algo que el elegido. No hay nadie que pueda realizar su labor mejor que usted. Nadie puede hacer aquello que Dios determinó que usted hiciera mejor que usted. El lugar que usted ocupa en esta iglesia, en la que está, el lugar que usted ocupa en este ministerio, en el que esté, es un lugar que usted lo puede ocupar como nadie más. Nadie puede hacerlo como usted puede hacerlo. Nadie puede responder como usted puede responder, porque Dios a usted le preparó para eso. Sí, la mano es mano, no pie. El pie es pie, no ojo. El ojo es ojo, no oído. Y cuando intentamos hacer otra función, entonces dejamos vacante aquella tarea que Dios tiene para nosotros, aquella función. Usted está categorizado por Dios como un escogido. Responda así. Su opinión personal no es lo que cuenta. Dios ya decidió. Esto no se trata de qué don me gusta más, qué tarea me gusta más, cuál es el don de mis sueños. Yo quiero tener este don o aquel don y menosprecio los otros dones. El mejor don es el que Dios me ha dado. El mejor de todos los dones es el que Dios me ha entregado. Lo que Dios le ha dado a usted para hacer es lo que mejor usted puede hacer. No intente, no se confunda, no procure, no pretenda hacer otra cosa, porque es un gran error. En el cuerpo de Cristo hemos llegado con una función en particular. Dios no elige gente capaces, Dios los capacita, Dios los programa, Dios le da dones. Y por más que uno diga, es que no tengo la capacidad, es que no sé cómo hacerlo, oiga, despierte. El Señor tiene un plan con usted y para eso le capacita, para eso lo adiestra. Los 12 son el mejor ejemplo de eso. Ninguno de ellos eran predicadores profesionales, pero llegaron a Jesús y con Jesús desarrollaron un ministerio extraordinario. Felices, selectos, dichosos, bienaventurados aquellos que aceptan el plan de Dios y se rinden a Él. Yo regreso en un par de minutos para orar. Así es que vamos en este momento a nuestra última pausa. Regreso en tiempo de oración para incluir su petición en esta oración. Llame ahora al 305-228-9697. Vengo ya. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Pero quiero leerles el versículo con el que comencé toda esta historia. Para cerrar, es el Salmo 65 y el versículo número 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti,
para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Felices, bienaventurados. Bienaventurado es feliz, es alegre, es dichoso. Así es que felices los que tú escogieres, los selectos, los seleccionados. Y dice que los atrajeres a ti. Usted ha sido escogido por Dios para estar cerca del Señor. Y lejos de Dios, nunca seremos felices. Padre Celestial, gracias por tu amor y por la vida de cada uno de estos que ha estado participando de esta serie, escogidos hoy. Tu gracia y bendición sea sobre ellos. Señor, que cada uno de estos tus hijos descubra su función y su tarea en ti. Que cada uno de ellos descubra el plan maravilloso que tú tienes con su vida. Que tu gracia y tu gloria se manifiesten a través de cada uno de ellos y que vean tus dones operando para gloria de tu nombre y edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Dele gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo en su vida. Le bendigo y mañana estaremos aquí ya con otro tema. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.